Garantías de un linaje. Piezas en un tablero de ajedrez. Protagonistas ocultas de la historia. En Aragón Radio, reinas, damas y señoras. Mujeres en la Casa Real de Aragón. Un podcast sobre la historia oculta de aquellas que construyeron reinos. Reinas, damas y señoras. Mujeres en la Casa Real de Aragón. Con Anabel La Peña. Descarga el podcast en Aragón Radio y aragoncultura.es. Reinas y señoras, mujeres en la Casa Real de Aragón, con Anabel La Peña y Ana Segura. «22 años de matrimonio, 9 hijos, muestras continuas de afecto en los documentos conservados, una vida activa en la política y las decisiones del reino y la fundación de uno de los grandes monasterios del reino de Aragón, Sigena. Sancha de Castilla, la esposa de Alfonso II de Aragón, fue una mujer extraordinaria que compartió su vida con el rey estando a su lado en los grandes momentos y decisiones. Su legado fue el futuro de sus hijos, pero también importantes obras de arte creadas para el lugar donde pasó sus últimos años y se criaron algunas de sus hijas. Su gran obra, el monasterio de Sigena. Sancha participó activamente en la política de la época, primero como reina y desde la muerte de su esposo para conseguir enlaces matrimoniales para sus hijos. Se entrevistó con los reyes de Navarra, Castilla, León y Portugal, intervino en las negociaciones con el Papa y ejerció de mediadora para la realización de una conferencia de paz entre los reyes cristianos de Castilla, León y Navarra. Fue una reina en ejercicio y nos dejó su gran obra, el monasterio de Sigena. De ella hablamos hoy en este capítulo, el 10º de Reinas, Damas y señoras, mujeres ocultas en la Casa Real de Aragón. Anabel La Peña, ¿qué tal? Bienvenida a esta nueva cita. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, vamos a hablar de esta gran mujer que, lejos de la imagen habitual de las reinas consortes, fue mucho más allá. Si la semana pasada hablábamos de su vida junto a Alfonso II de Aragón, hoy buscaremos la constancia documental de su actividad una vez que su esposo fallece y le sucede su hijo Pedro II, porque ella siguió haciendo muchas cosas. Sí, a ver, y además variadas, lo digo porque desde la gestión, como se ha mencionado, para bien casar a su descendencia o siguiendo lo que ella consideraba que debía ser más adecuado para como nuevas mujeres en la Casa Real Aragonesa o para sus hijas, etcétera, no hay que olvidar, bajo ningún punto de vista, podemos prescindir de mencionar que estaba haciendo un seguimiento constante de las obras de Sigena. Es que está documentado perfectamente que mandará a traer a un sarraceno que llama, posiblemente un mudéjar, para la construcción de un molino que se está construyendo en esos momentos la torre. Algunas de las torres de Sigena que existieron en la época medieval desaparecieron más tarde, pero lleva a cabo una supervisión clara de las obras del monasterio, unas obras que tenían que ser altamente costosas. Se está haciendo en piedra, que aunque luego la calidad de la piedra no se, con el paso del tiempo haya dado problemas, pero era una obra cara, importante, la que se estaba haciendo. Por lo tanto, sí, la vemos ocupada en muchas cosas. Bueno, pues vamos a ese momento exacto, el momento de la muerte de Alfonso II. Reinas y señoras. Estamos, Anabel, en el año 1194, la vida de Alfonso II va llegando a su fin y el rey se prepara para abandonar este mundo. El testamento que otorga en Perpiñán será fundamental para entender sus planes, pero también la propia concepción que el rey tiene del reino y de su futuro. Sí, tardará un par de años en morir, morirá en 1196, pero claro, es lógico, un monarca tiene que otorgar testamento prácticamente desde el día que se pone a reinar. Entonces establece en 1194 efectivamente ese testamento que tú has dicho. Y fíjate, de nuevo vuelve a salir allí esa predilección a su mujer. Instituye como futuro rey de Aragón y de y conde de Barcelona y demás, instituye, y de los demás territorios
territorios que conformaban en esos momentos la Corona de Aragón, como Provenza, por ejemplo, instituye como heredero sobre todo a su hijo Pedro, pero hay más hijos y les dejará otros territorios al infante Alfonso, pero bajo la supervisión de Sancha. Mientras no cumpla el heredero 20 años, tiene que estar sometido a la supervisión, y es una edad ya para aquella época avanzada, la que se fija. Para Alfonso no, que solo fija una tutela hasta los 16. Entonces sí sigue confiando en ella en estos momentos. Ruego, no obstante, y pido con diligente súplica, que doña Sancha, reina ilustrísima esposa mía, por el feudo de amor y vínculo de cariño que hay entre ella y yo, y que siempre resplandeció, después de mi muerte viva como señora y reina, honrada por todos, casta y sin marido. Mientras el citado rey Pedro, hijo mío, estuviera en edad de reinar, es decir, a los 20 años de edad, viva la dicha reina como dicho es, honesta, sin marido, y tenga íntegro y sin oposición su esponsalicio que yo le hice, di y concedí, según se contiene en la carta que le otorgué y corroboré, tanto si recibe el hábito religioso como si no. Bueno, es un ejercicio de confianza, pero también le pide que no vuelva a casarse. Sí. Dice honrada, sin marido, casta, es decir, el varón en aquella época, y se imponía absolutamente, y le está condicionando. Tú imagínate que hubiera conocido a otra persona, y dice, bueno, pues yo ya he cumplido mi papel, mi hijo reina, y ahora yo me retiro. No, las exigencias eran importantes, casta y sin marido, honesta. Es decir, le está condicionando su futuro totalmente. Bueno, habría que preguntarle a ella si tenía ganas de volver a casar o no, después de 22 años de matrimonio, 9 hijos, pero en cualquier caso en el testamento queda bien claro. En 1196, en abril, Alfonso II añade un codicilo a su testamento. El 24 del mismo mes fallecería en Perpiñán. En mayo se celebran en Zaragoza sus funerales y en agosto el Papa Celestino III toma bajo su protección al nuevo rey Pedro III y a su madre la reina Sancha, así como a su reino. En septiembre se celebrarán cortes en Daroca. Y para el mes de septiembre siguiente fueron llamados a cortes en la villa de Daroca los prelados y ricos hombres, mesnaderos y caballeros, procuradores de las ciudades y villas del reino. Y fue a ellas la reina doña Sancha con el infante don Pedro, su hijo. De voluntad y consentimiento de la reina y de la corte, tomó el infante la posesión del reino y se instituló rey, y tornó a confirmar generalmente a todo el reino y a los particulares de él, sus fueros y costumbres y privilegios. Aquí lo que nos cuenta Zurita es cómo Pedro toma posesión del reino, pero con su madre al lado. Sí, eso es lo que se había establecido en el testamento previo de Alfonso II, mientras no tuviera 20 años, y los rozaba, pero no los tenía todavía en aquellos momentos. Y además nos acuden los dos, no son las cortes, llamémosle, con las ciudades, la representación de las villas, todavía nos falta un tiempo para eso, pero eran reuniones importantes donde, sobre todo, los miembros de la nobleza y del clero asistían al monarca. Además, la figura de Sancha se había buscado en esos años por consolidar los matrimonios, como ya hemos mencionado en alguna ocasión anterior, de sus hijas, de trazar toda una serie de alianzas. Algunas de esas infantas tienen una vida realmente interesante, como la infanta Constanza. Pero de momento se llevan bien. El problema nacerá en 1198. Cuando empieza a haber roces entre madre e hijo. Claro, porque esto es muy interesante. Así como la complicidad entre Alfonso y Sancha es evidente en todos los documentos que nos han quedado de la época, parece que madre e hijo se llevan fatal. En los primeros años sí, fíjate, en 1198, hasta que convinieron una cierta tranquilidad entre ambos, a mí me da la impresión de que es una cuestión que ella necesitaba todo el dinero que fuera para Sigena, y el hijo frenaba un poco esas concesiones de dinero, y además alguna concesión. Ella procede de Castilla, y me da la impresión de que al Pedro II tenía un cierto miedo a que le tirara más la ascendencia castellana a su madre que la titularidad de antigua reina de Aragón, porque para estas épocas Sancha ya había profesado como monja en el monasterio de Sigena. Entonces le quería cambiar, que no fuera la dueña de algunos de los castillos que están en el camino de Castilla hacia Aragón. Entonces no se llevaron bien, luego ya se tranquilizaron las cosas y parece ser que se apañaron entre madre e hijo. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta Zurita sobre esto.
Pero desde el principio de su reinado nació gran disensión y discordia entre el rey y la reina doña Sancha, su madre, de que se recrecieron grandes alteraciones en el reino. Y la reina estuvo con mucho temor y recelo de su hijo, y no fue tan servida ni acatada de sus privados y ministros como fuera razón. Y no se fiaba de su hijo, y se había recogido a los lugares fuertes que eran suyos, que se habían alzado por ella, apartándose de la obediencia y señorío del rey. Por causa de esta discordia se vieron los reyes de Aragón y Castilla y la reina doña Sancha en Ariza, el último día del mes de septiembre de 1200. Y allí se acordaron que la reina dejase los castillos y villas de Ariza, Envid y Épila, que por estar en la frontera de Castilla y ser importantes, eran ocasión de recelar el rey de Aragón de su madre y harta parte de sus diferencias, porque se conocía que la reina quería tener libre entrada y salida para las cosas de Castilla. Y entonces la reina, con voluntad del rey de Castilla, su sobrino, alzó la mano de aquellas fuerzas, y por bien de paz y concordia, el rey Pedro le dio la villa de Azcón y el castillo y ciudad de Tortosa y otras villas y castillos de Cataluña que el rey don Alonso le había señalado por su matrimonio. Pero no pasó mucho que volvieron a la misma contienda, quebrando el rey el asiento y concordia que habían tomado. Se vieron en Daroca por el mes de noviembre de 1201 y quedaron concordes y bien avenidos. El rey su hijo la trataría de allí adelante con el acatamiento y reverencia que se le debía, y sería amparada en la posesión de las villas y castillos que le había dejado el rey don Alfonso, su marido. Con esto la reina mandó a los alcaides que en su nombre estaban en su estado que hiciesen homenaje por ellos al rey. Bueno, pues esto lo podemos imaginar como una comida de Navidad turbulenta, ¿no? En algunas casas, sí, pero llevada al extremo. Sí, ya se sabe, cuando te juntas con la familia hay veces que surgen chispas y luego todo se tranquiliza y demás. Para mí la palabra clave de ese texto que menciona Zurita es la frontera. Esos castillos estaban cerca, Épila ya sí que no está rozando la frontera, pero Ariza sí. Entonces convenía que estuvieran en manos del rey y no de alguien que podía vincularse por su ascendencia a la casa reinante castellana. Luego ya se arreglaron llamémosle así, el tema de hijo, quizá porque ya se retirara más hacia Sigena, sin renunciar a sus rentas y demás, pero se vinculó más a la parte eclesiástica. A todo esto, Anabel, claro, ya hemos contado que ella no se había estado quieta a lo largo de todo el reinado de su marido, no se iba a estar quieta ahora. Ella había tomado parte de muchas negociaciones, había tenido mucho papel político. Ya hemos contado que Sancha hizo gestiones de alta política, primero como reina y desde el año 1196 con la muerte de su esposo para conseguir enlaces matrimoniales para su descendencia. Entre otras, la boda de este mismo hijo Pedro II, rey de Aragón, con María de Montpellier. ¿Sabes quién era María de Montpellier? En un programa anterior citábamos a una señora que vino a casarse con el rey de Aragón, con Alfonso II, y que se lo encontró casado cuando estaba llegando casi a la frontera. Que ya venía nada menos que de Bizancio. De Bizancio. Pues es la hija de esta mujer, de esa tal Eudosia, la que María de Montpellier, que ya lo contaremos más específicamente en otra ocasión, pero va a promover esa boda. María de Montpellier era dueña de una ciudad, no era un señorío muy grande, pero era un señorío muy estratégico, un señorío muy rico en mitad de las rutas comerciales del sur de Francia con tierras de Cataluña, etcétera, y era un matrimonio interesante. Y además Sancha conocía perfectamente la historia de la princesa que no llegó a tiempo para casarse. Por lo tanto, no digo que de compensar, porque les daba igual en ese sentido, pero era una situación pues peculiar, Y además solucionaba el tema de una desafortunada María de Montpellier, como veremos, con una serie de matrimonios, a cual peor, y tampoco el del rey de Aragón fue muy acertado, pero nos ponía en nuestras manos, y así se ponen los documentos: rey de tal, rey de cual, rey y señor de Montpellier a partir de este matrimonio. Esa es María de Montpellier, y lo gestionó, y no solamente ese, la infanta Constanza, que se había casado, como hemos dicho en alguna ocasión, hacia Hungría, ahora la van a casar ni más ni menos con quien va a ser emperador romano-germánico, es decir, es la figura de Federico II Stauffen.
una mujer que había huido, que la habían perseguido, que se refugió en Sigena, que salió otra vez para casarse. Y ese matrimonio puede explicar algunos de los rasgos pictóricos de esas famosas pinturas de Sigena, en lo que fueron la sala capitular. Es decir, porque Sicilia se unen muchos elementos de normandos, de influencia bizantina y demás. Esa puede ser la explicación, totalmente. Bueno, hemos apuntado solamente algunos detalles sobre esta María de Montpellier que casaría con Pedro, rey de Aragón, y de su madre, Eudoxia. Si les ha picado la curiosidad, tendrán que esperar hasta el próximo podcast, que será donde contaremos todo esto, porque ahora hay muchísimas cosas más que contar. Seguro que han oído ustedes hablar de la herejía cátara. Pues bien, Sancha de Castilla también tuvo papel en esto. Reinas y señoras, mujeres en la Casa Real de Aragón. Sancha, lo estamos contando, era una mujer con una importantísima visión internacional. En 1195, cuando el rey peregrinó a Santiago de Compostela, ella aprovechó el viaje para entrevistarse con los reyes de Navarra, de Castilla, de León y de Portugal. En el año 1203 ejerce de mediadora para la realización de una conferencia de paz con los reyes cristianos de Castilla, León, Aragón y Navarra. Pero si hay algo que le preocupaba era, Anabel, la expansión de la herejía cátara. Sí, ¿cómo no le va a preocupar? Primero porque como marido de algunas de sus hijas estaban los condes de Toulouse, por ejemplo, que eran, cuando menos se les califica como filocátaros. Pero vamos a precisar el catarismo, o simplemente los albigenses, como han sido denominados por la ciudad de Albi. La palabra cátaro significa puro. Y era una forma de entender la práctica religiosa, y muy contraria a la Iglesia católica. Era una religión que llamamos dualista. Es decir, lo bueno, lo malo, lo bueno es lo espiritual, Dios, el alma, lo malo es lo material, que son creación de Satán, del demonio, todo lo material. Y además los cátaros decían que la propia Iglesia católica, que era una iglesia corrompida absolutamente y demás, tenía sus particularidades los cátaros, pero tenía un arraigo fortísimo en el sur de Francia. Y los gobernantes del sur de Francia, sobre todo Toulouse, estaban vinculados familiarmente con la casa reinante aragonesa. Doña Sancha, una mujer que se ha metido monja, amiga con la que se cruza cartas el papado, tenía que estar muy preocupada de esa expansión. Ten en cuenta que 2 de sus hijas tuvieron esos vínculos matrimoniales. Bueno, pues vamos a escuchar algunos testimonios grabados con documentos históricos. Eran saqueadas las iglesias, ultrajados los sacerdotes, y no bastaban ya las armas espirituales para contener a los varones del Languedoc. Era natural que tales acontecimientos relativos a la herejía preocuparan hondamente a doña Sancha, que ya antes de 1203 había pedido al Papa instrucciones para reprimir aquellas herejías. Inocencio III, en bula fechada en las calendas de diciembre de 1203 y conservada por el prior Moreno, dirígese a doña Sancha recordándole disposiciones generales que había dado con anticipación. Encarga que si alguno recibe, defiende o favorece a los herejes, sea inmediatamente considerado como infame y no sea ya admitido para los oficios públicos ni pueda recibir herencia alguna. Si fuera juez, sus sentencias sean consideradas nulas. Si clérigo, sea inmediatamente degradado y pierda todo oficio y beneficio. Y en todo caso, sean los bienes del hereje confiscados. Termina amenazando con excomunión a los príncipes que fueran negligentes en cumplir estas y otras disposiciones que dicta. ¿Qué es lo que escuchamos? Pues a ver, lo que escuchamos es un fragmento de un libro del siglo XIX escrito por un erudito como fue Mariano de Pano, en el cual se recogen datos de la memoria de la propia documentación. Ha mencionado al prior Moreno, que escribió una historia de Sigena, y es un poco el enfoque tardío sobre lo que estaba sucediendo en Occitania. Había miedo a que esta herejía penetrara. Total, estamos, no sé, para unos montes altos, todo lo que quieras, como el Pirineo, pero nunca ha sido una barrera infranqueable. Entonces tiene miedo que pasen esas influencias que estamos diciendo. Y bueno, pues lo que nos vamos a encontrar es el aislamiento. El catarismo tuvo mucho arraigo, entre otras cosas porque no menospreciaba demasiado a las mujeres, porque además combatía la iglesia oficial, porque no exigía
diezmos y primicias a los campesinos, y eso fue creando arraigo y era peligroso en ese sentido para la monarquía. Pidió consejo precisamente al Papa, esta mujer, para ver cómo solucionaba. De sus yernos no se fiaba, ni de Ramón VI de Tolosa, ni de Ramón VII de Tolosa, no se terminaba de fiar, y porque, como he mencionado, eran filocátaros, por lo menos favorables hacia ese catarismo, que acabó muy mal, con unas terribles persecuciones a partir de 1209. Bueno, pues Sancha, muy preocupada por esta situación, pide, como bien nos dices, instrucciones al Papa Inocencio III, y esto lo sabemos porque nos lo cuenta el historiador sigenense del siglo XVII, Jaime Juan Moreno. Temía la reina que sus yernos, los condes tolosanos, estuvieran contaminados de ella, de la herejía, y podía con facilidad entrar en estos reinos por la vecindad de los de Aragón y Cataluña y no haber en medio más que la raya. Determinó, como reina religiosa, católica y santa, escribir al pontífice y suplicarle la hiciese merced en darle honor y forma por la cual se gobernase. Y el 1 de diciembre del año 1203, el Papa Inocencio III le contesta: Queridísima en Cristo, Sancha, ilustre reina de Aragón y monja hospitalaria de Jerusalén, profesa en el monasterio sigenense. Claro, y escuchando este encabezado, Anabel, yo me pregunto, ¿tan fluida era la relación entre la reina y el papado? Sabemos que desde 1197 ya había ingresado como soror en Sigena y que Sancha intervino en las negociaciones con el papa precisamente para pactar el matrimonio de su hija Constanza con el rey Federico, rey de Sicilia, en el año 1202. Pero, ¿tanto la apreciaba el papa como para dirigirse a ella así? A ver, antes de Inocencio III, que es un papa importante para la Iglesia, ten en cuenta que ya había tenido relaciones con personajes como el cardenal Jacinto, que se convertirá en papa previo antes de Inocencio III, y que había una relación fluida. Si tú tienes una mujer, una reina, fundadora de un monasterio, si tú tienes una mujer preocupada por la extensión de la herejía contra la Iglesia Católica, etcétera, no es de extrañar que te mantuviera esa relación tan fluida con el papado. Y fíjate, me está viniendo a la cabeza, creo que un elemento a considerar, Pedro II va a ser el primer rey coronado directamente por el papado. Quizá venga de esta relación de su madre con los papas, que le dan un trato de ilustre reina, en fin, que era un elemento fluido entre Sancha y la Santa Sede en aquellos momentos, sí. Bueno, Sancha estaba bajo la protección de Inocencio III, también por aquellos encontronazos que tuvo con su hijo, pero nos vamos ya al año 1208, cuando se celebra la consagración del templo de Sigena, y en esta consagración, Anabel, hay 3 reinas nada menos. 2 y media, vamos a precisar eso. Sancha era reina viuda, María de Montpellier en esta fecha ya está casada con Pedro II y por lo tanto reina, y digo lo de media porque está a punto de casarse la infanta Constanza con el que será emperador, con Federico II de Sicilia. Entonces, por eso digo, se ha puesto 3 reinas, se han mencionado, pero en realidad estamos a punto, porque se celebró el matrimonio un año más tarde. Bueno, Sigena se consagra y la reina le da tiempo de ver esta consagración, porque muy poco tiempo después ella fallece. Por el mes de noviembre de este año falleció la reina doña Sancha, su madre, que se había ya recogido en el monasterio de Sigena que ella y el rey su marido habían fundado. Y era monja profesa en él, y era de religiosas de la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén, y le dejaron dotado de grandes posesiones y rentas. Bueno, ella fallece, ¿y qué es lo que dice en su testamento? ¿Qué es lo que nos cuenta? A ver, es la donación en su testamento de cómo disponer de sus bienes, y además organizó dónde debía ser enterrado. En lo que hoy llamamos Panteón Real de Sigena es de esa capilla de San Pedro que se menciona en los documentos. Le dona al monasterio sus joyas, alguna tela de una calidad especial y una reliquia pues muy, muy peculiar, como va a ser el dedo del Señor. Sí, lo mencionan los textos de aquellos momentos, aparte de unos judíos y demás, el dedo del Señor.
hombre, no entra la lógica con la resurrección de Cristo, que es de suponer que se pudo producir entera con esa reliquia tan peculiar. Pero estamos en la Edad Media y eso era muy habitual. Testó el día 6 de noviembre, falleció 3 días más tarde. Se considera que el día 9 ha fallecido esta mujer. ¿Qué recuerdo deja esta reina entre los cronistas de la época? Lo pregunto porque hemos visto en capítulos anteriores que las crónicas históricas se escribían según le fuera al cronista y, por supuesto, según sus intereses. Sí, además, en las tierras del sur de Francia se había extendido todo lo que era la poesía trovadoresca de una forma muy importante, y deja un recuerdo de algún trovador del sur de Francia espectacular. Es decir, la califica con los más altos epítetos que podemos tener: preciada, querida, exenta de defectos. No me digas tú que no queda bonito eso de decir no tiene ningún defecto esta mujer. Bueno, son esos galanteos que eran habituales entre los trovadores de la época. La apreciada reina de Aragón, doña Sancha, superior a todas las reinas, exenta de defectos, franca, leal, querida de todos y agradable a Dios. Bueno, pues ella está enterrada en Sigena, se fue enterrada en aquel momento en Sigena, y vamos a ver cómo describen precisamente en el siglo XIX este panteón. Cobijadas bajo sencillos arcos rebajados, llaman la atención al penetrar en aquel recinto 4 tumbas de piedra arenisca. Ligeras molduras adornan los arcos apoyándose en pequeños capiteles, restos de columnas cuyos fustes debieron perderse a largo tiempo consumidos por la humedad. Es el panteón de la familia fundadora, donde, rodeada de sus hijos, descansa la reina doña Sancha. Allí, en aquel arcón de piedra, el primero de la derecha, espera el día de la resurrección la insigne mujer a quien sus sucesoras no labraron más suntuoso monumento, porque para ella todo el monasterio sirve de gigantesco mausoleo. Ningún epitafio se advierte en el arco ni en la tumba. Su memoria se conserva en el monasterio tan fresca como si fuera de ayer. Todos los años, sin falta, se celebra el aniversario, el 9 de noviembre, y en ciertos días es de ver cómo todo el capítulo de señoras canta delante de aquella piedra de 7 siglos los sufragios correspondientes. Este texto, Anabel, maravilloso, es de Mariano de Pano. Sí, a ver, Mariano de Pano tuvo predilección por Sigena, aún sigue siendo útil la obra y además hace pocos años se volvió a reeditar la obra que hizo este erudito aragonés, y todavía merece la pena porque además él tuvo una situación en el mundo cultural preeminente, y eso significa que pudo ser testigo de cuando se abrieron los sepulcros, las piezas que se encontraron. La descripción que hace de los monasterios es absolutamente fiable. Efectivamente, la reina doña Sancha eligió esa capilla de San Pedro, está allí con algunos de sus hijos, la infanta Dulce, que profesó como monja, la infanta Leonor, me parece que también acabó allí enterrada, acabó Pedro II, su hijo, pero años más tarde, después de morir en Muret y demás, unos años hasta que se trajo el cadáver, pero acabó también. Es esa capilla que hace un poco la planta de Sigena ligeramente irregular en cuanto al brazo del crucero, y es por el panteón. Si te parece, vamos a escuchar precisamente esa descripción que Mariano de Pano hace del estado de sus restos cuando en el año 1883 se abren y reconocen los sepulcros reales de Sigena. Doña Sancha se conserva en estado de momia, la cabeza en buena posición, el cuerpo abultado todavía y envuelto en las vestiduras, de las que sobresalen tan solo las extremidades, o sea, los brazos y los pies. Al parecer, doña Sancha fue enterrada con una toquilla de seda laboreada en la cabeza, con un manto de tela gruesa que le llegaba hasta cerca de los pies, y con los demás vestidos ceñidos al cuerpo, de los cuales no se puede comprender ya ni la forma ni el color. Tiene el cadáver la cabeza o cráneo con algunos restos de la musculatura, y en la barba, en las órbitas, se descubren aún restos de los globos oculares, y por detrás del cabello, oculto por la toca, se encuentra en admirable estado de conservación, siendo su color de un rubio casi rojo. Doña Sancha, según resulta de la inspección de su cráneo, debió tener frente espaciosa, ojos grandes, nariz aguileña y abundante cabellera. Todo lo cual debió proporcionar a aquella ilustre señora facciones que hoy día llamaríamos distinguidas.
Dos cosas llaman especialmente la atención en aquel cadáver: las manos cruzadas sobre el pecho descubriéndose la mitad de los antebrazos, todo en buen estado de conservación, y los pies descubiertos desde encima de los tobillos y admirablemente conservados. Doña Sancha debió ser enterrada con los pies descalzos, como aún es costumbre entre las religiosas de Sigena. Su estatura debió ser elevada entre las de su sexo, 1,70 m. Sus formas regulares, teniendo más bien a ser robustas que delgadas. Cuando la reina murió, que según la historia fue a los 54 años de edad, debía conservar su cuerpo mucha parte de su frescura y lozanía que había tenido en su juventud. Pues nos las describe como una mujer magnífica, unos 70, pelirroja, fuerte. Sí, la verdad es que, fíjate, si ha subido la talla de los españoles y de las españolas en los últimos años, y ahora sí se ve gente en la calle, jóvenes, chicas jóvenes con 1,70 sin ningún problema, pero en el siglo XII, principios del XIII, no. Tiene que ser la ascendencia polaca absolutamente la que trajo su madre Riquilda para que nos encontremos con esta mujerona, por decirlo de alguna manera, y además me sorprendente, me ha hecho mucha gracia el pelo era pelirroja, sí. Dice, casi rojo, y no eran bien vistas las pelirrojas en la Edad Media, pero bueno, pues se consideraban hijas del diablo y demás, pero vamos, en esta era una mujer notable a estatura y de buenas proporciones, sí. En 1883 se abrieron y reconocieron los sepulcros reales de Sigena y se volvieron a abrir unos años más tarde en unas circunstancias bien distintas. Estamos hablando, Ana, ya de la Guerra Civil. Sí, hay que contemplar ese contexto donde la pugna de ideologías, la pugna de algunos actos de los que no podía estar orgullosa ni una ni otra parte. En este caso se entró en Sigena por parte de determinadas columnas anarquistas y demás. Se sacaron de los sepulcros los restos mortales de la antigua reina Sancha de Castilla, se sacaron los restos de las infantas, se pasearon, se suele decir, estos testimonios orales de gente que ha estado callada mucho tiempo y que después ha salido a la luz, que les pusieron cigarrillos en la boca, que las pasearon, que acabaron tiradas en el pueblo cercano de Sena, que allí acabó enterrada esta mujer. Es esa sin razón que ha habido en algunos momentos de la historia por parte de unos y de otros. Duro final para una reina que fue una buena reina para Aragón. ¿Dónde están sus restos ahora? Se cree que en la localidad de Sena, pero que yo sepa no se ha hecho o no se ha constatado arqueológicamente, o sea, en abierto, no sé si ellos, la gente de esta localidad, insisto, eran los testimonios que habían quedado de gente mayor, si realmente podrían localizar, pues se dejaron aquí, estuvo apoyada en una especie de tapia del cementerio y al final fueron enterrados. Bueno, pues Sancha de Castilla nos deja, además de Sigena y de una historia fascinante, otra curiosidad: fue la primera reina de Aragón que al parecer utilizó un sello colgante para sus documentos, o por lo menos es el sello que se conserva. Hay un sello, las reinas como los reyes utilizaron sellos que colgaban, solían ser sellos de cera, colgaban de unas cintitas de colores con hilos de seda, a veces los lemniscos, y los sellos frecuente, había de plomo, había de cera. Se considera que es el primero y se le atribuye a ella. No está completo, lamentablemente. Es una mujer, desde luego es un retrato femenino el que hay allí, porque va sentada a mujeriegas, pero si le diéramos la vuelta al sello por la parte del anverso, veremos a una mujer sentada en un trono preciosamente labrado sobre un enorme almohadón. Era una moda que se seguía de los almohadones musulmanes, y lamentablemente no está completo, pero es la primera mujer que inaugura esta serie de sellos para autentificar los documentos que ella otorgaba. Pues es la magnífica Sancha de Castilla, reina de Aragón. Es la historia que hemos contado hoy con Rubén Reura en el control técnico, la producción de audio de Vicente Bordonaba y Carlos Ellarzábal y las locuciones de Rafa Moyano. Y gracias, por supuesto, a la investigación histórica y la narración de Anabel La Peña. Robadora del amor, ja la porta la fira,
a la fira. Reinas y señoras, mujeres en la Casa Real de Aragón. Com li compra, li cauen del mocador. Ai, amorosa Anna Maria, robadora de l'amor. Mentre volten per la fira, toquen a missa major. Germà meu, anem a missa major. Ai, amorosa Anna Maria, robadora de l'amor. Totes les dames la miren amb un ull tot envejós i el capellà que diu la missa n'ha perduda la lliçó. Amorosa Anna Maria, robadora de l'amor. Garantías de un linaje. Piezas en un tablero de ajedrez. Protagonistas ocultas de la historia. En Aragón Radio, reinas, damas y señoras. Mujeres en la Casa Real de Aragón. Un podcast sobre la historia oculta de aquellas que construyeron reinos. Reinas, damas y señoras. Mujeres en la Casa Real de Aragón. Con Anabel La Peña. Descarga el podcast en Aragón Radio y aragoncultura.es.